Una de las personas que cometió el grave error de insultar a El Mencho fue un youtuber de apenas 17 años, conocido como el Pirata de Culiacán. Juan Luis Lagunas Rosales dio inicio a su carrera en las redes sociales casi sin darse cuenta. El mundo viral lo adoptó el día en que unos supuestos amigos lo filmaron rompiéndose la frente contra el piso, ya que su estado de ebriedad le impidió utilizar las manos para amortiguar el golpe. Hasta ese momento todavía era un joven bajito, de escasos recursos, que se había desplazado a la cuna del narcotráfico mexicano en Culiacán, Sinaloa, para buscar una vida mejor. De un momento a otro se encontró con muchos dólares, pistolas de oro, silicona y alcohol en exceso. Por eso también comprendió desde aquel fulminante desmayo que podía conseguir una vida mejor haciendo el papel del joven borracho que bebía de más y era aplaudido. No obstante, el Pirata de Culiacán no logró sacar el suficiente provecho a aquella inesperada fama que le había dado el show de bufón. A pesar de su título de youtuber, el joven no tenía ningún canal propio en la plataforma, y mucho menos una cuenta verificada en las redes sociales. Por el contrario, cualquiera que se lo encontraba en una fiesta podía grabarlo, publicar el video y ganar miles de reproducciones. En muchas oportunidades solo se dedicaba a beber lo que le ofrecían y hablar sin reparo sobre cualquier cosa, sin prestar atención a sus palabras. Aquí ando chingándome un borrito a la verga y pura chingadera. Por eso tampoco fue consciente el día en que lo filmaron insultando al narco más buscado en México, Nemesio Oseguera Cervantes. Papas, yo también puedo atraer lo que sea a la verga. Así que el Mencho a mí me pela la verga. Así nomás quedó. Era una frase que solía repetir el Pirata de Culiacán en sus videos. Y precisamente así había quedado grabado el desafío al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Solo un puñado de días más tarde, el bar Mentados Cántaros en Zapopan, Jalisco, fue el último lugar en el que Lagunas Rosales fue visto con vida. Un informe de la Fiscalía Estatal explicó que alrededor de las 23 horas del 18 de diciembre de 2017, unos hombres armados irrumpieron a balazos en el local de música norteña y se enfrentaron directamente con el joven, a quien asesinaron brutalmente. En su camino también se llevaron por delante la vida de un empleado de 25 años que fue herido y estuvo agonizando hasta fallecer. El brutal asesinato conmocionó a la sociedad que se había acostumbrado a reír con cada escena del personaje ebrio que pronunciaba frases pegadizas. Luego de su muerte, muchos se preguntaron quién había matado al pirata. No obstante, en un país donde la mayoría de los delitos no se denuncia, era poco probable que alguien se atreviera a señalar a los culpables. Por supuesto, todos sabían quién estaba detrás del asesinato, pero nadie quiso arriesgarse a un final como el del youtuber. De hecho, nadie era tan cercano al pirata como para quedar implicado en lo ocurrido. A quien que se había metido con alguien, yo no sabía nada de él porque como yo les he dicho, nada más lo conocía él 2 veces y hasta ahí. Y el cadáver de Juan Luis Lagunas Rosales esperó más de 24 horas sobre la fría mesa del forense solo. Incluso, ninguna persona había reclamado su cuerpo hasta 3 días después de su muerte. Desde entonces, este personaje se convirtió en otra triste página de la historia criminal mexicana, y como muchos otros, fue inspiración para un narco corrido que reza: la muerte era solo un viaje. Aunque mi estancia fue corta en esta vida, muchos me recordarán. Tiempo después, la muerte del joven se le atribuyó a Ricardo Ruiz Velasco, alias el Doble R. Este era el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaquepaque y Zapopan. Y habría dado la orden de dar el golpe para demostrar que nadie podía burlarse de El Mencho sin recibir su merecido. Lo paradójico de esto fue que Ruiz Velasco era conocido como el narco youtuber del cártel Jalisco Nueva Generación, ya que se había hecho viral a partir de videos donde encabezaba desfiles navideños en las calles de Jalisco, donde el grupo criminal repartía dulces y juguetes a los niños. Increíblemente, fue una suerte de ajuste de cuentas entre youtubers. La diferencia con el Pirata de Culiacán es que la mayoría del contenido del Doble R estaba manchado de sangre y crimen. Luego del asesinato del joven,
Ruiz Velasco fue ganándose un lugar cada vez más importante en la organización criminal, ascendiendo a líder regional e incluso apareciendo como uno de los posibles sucesores de El Mencho. Es momento de avanzar y nuestro siguiente caso nos lleva a una víctima muy diferente. Si bien la impunidad parece algo fácil de obtener cuando el blanco es un joven solitario y con problemas de alcohol, ¿qué pasaría si del otro lado del gatillo se encuentra un oficial de la ley? En septiembre de 2019, una vez más el narcotráfico en México arremetió con una espiral de violencia. Y en esta ocasión fue mediante el secuestro del inspector de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Antonio Archi Llama. Con arma de fuego en mano, el efectivo de las fuerzas de seguridad había grabado un video en el que informaba que por órdenes directas del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, y del gobernador Carlos Joaquín González, iba a acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación para luego terminar con el cártel Los Rojos. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Archi Llama. Pertenezco a la Policía Estatal. Mi grado es inspector. Estamos al mando del comandante Aquiles y el comandante Capella. Tenemos órdenes directas de acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Me encuentro aquí por haber detenido a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa misma noche, los familiares del inspector Archi Llama reportaron su desaparición, por lo que la Fiscalía de Quintana Roo comenzó con las labores de búsqueda. 4 días después de haberse dado a conocer sus declaraciones mediante el video, el cuerpo de Archi Llama fue hallado sin vida en una calle ubicada en el municipio de Benito Juárez, muy cerca del centro de Cancún, una de las zonas turísticas más importantes del país. Había sido decapitado y el cadáver mostraba inconfundibles signos de tortura. No había dudas de que detrás del crimen se encontraban los sanguinarios miembros del narcotráfico, quienes habían dejado los restos del hombre envueltos en una sábana y su cabeza en una bolsa negra. Como si fuera poco, horas más tarde, en las redes sociales del propio policía fueron publicadas 2 fotografías donde ya se lo podía ver asesinado, con las manos atadas en la espalda y sus ojos y boca tapados con cinta. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se expresó públicamente para condenar lo sucedido y aseguró que se combatiría enérgicamente la violencia y la pérdida de vidas humanas en el estado. Además, redoblarían los esfuerzos, recursos y la convicción de mantener el combate contra estos grupos armados. A partir de este caso, las autoridades también hicieron públicas algunas acusaciones sobre la relación de los narcos y los gobernantes. Aseguraron que en muchas administraciones no solo hubo favores desde la política, sino alianzas entre políticos y delincuentes para conformar un juego perverso, donde los criminales desestabilizan al gobierno. En la anterior administración, el oficial José Antonio Archi Llama realizaba las labores de chofer de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo. Nuestro compañero contaba con 6 propiedades cuya titularidad real eran del exgobernador del estado. El video, que a todas luces fue obligado a grabar previo a su muerte, contiene mensajes que se envían entre grupos delictivos, endosándoles a sus contrincantes la responsabilidad del homicidio. De esa manera, la muerte del inspector Archi Llama motivó un trabajo a fondo de las autoridades que llevó al arresto de uno de los más grandes aliados de El Mencho. Se trata de un sujeto que era conocido como El Chicken, presunto asesor de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo o El 90, y segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Finalmente, el cuerpo de José Antonio Archi Llama fue incinerado y después velado por sus familiares. Una gran concurrencia de las fuerzas policiales que prometieron hacer frente al crimen organizado. De todas maneras, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el ejército mexicano, la lucha contra el narco parece estar muy lejos de terminar. Y desafiar al cártel Jalisco Nueva Generación continúa teniendo consecuencias. Así llegamos a nuestro tercer y último caso de hoy. Durante los primeros días de diciembre de 2021, el municipio de Celaya se convirtió en uno de los puntos más calientes de Guanajuato.
Las ejecuciones se hacen protagonistas y las autoridades apuntan a la guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Fusilamientos en las calles y masacres en algunas viviendas son las postales con las que se encuentran los operativos policiales. Pero uno de los casos es especial y está marcado por la venganza. La madrugada del 1 de diciembre, la localidad de San Miguel Octopán, en Celaya, fue testigo de un nuevo ajuste de cuentas por supuestas amenazas contra el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Un comando armado irrumpió en un domicilio de la calle privada Margarita, en busca del sujeto que se había animado a desafiar al temido narco. Se trataba de Víctor Manuel Elizondo Martínez, a quienes los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación acusaron de ser el responsable del mensaje donde un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto decían que el día que le rompan su puta madre a ese güey del Mencho, se acabó el puto cartel Nueva Generación. A la verga putos, porque cargan puro pinche chaquetero, puro perro corriente. Esas palabras fueron la sentencia de muerte para quien fue identificado como presunto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima. El ataque en represalia comenzó con un grupo de narcos armados y equipados con chalecos que llevaban la insignia de 4 letras del cártel. Estos entraron al domicilio de la víctima luego de detonar la puerta, y en pocos segundos ya se los podía ver arrastrando a un hombre semidesnudo que rogaba por su vida. En el siguiente archivo se pueden ver los últimos segundos de Elizondo Martínez, quien se atrevió a amenazar a El Mencho. ¡Compa, te has equivocado! ¡Compa, no! ¡No, primo! Este es un hijo de su puta madre que hizo el video ofendiendo a mi papá Mencho, la vez. ¡No, compa! Arrástrate, perro. Se escucha por parte de los sicarios mientras uno de ellos le comunica que se ha ganado su destino por haber ofendido a su papá Mencho. Elizondo Martínez se muestra desesperado y grita: "No, compa, están equivocados, yo no fui". El ida y vuelta entre los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y el hombre en el piso dura apenas unos segundos. Y a pesar de jurar que no tiene nada que ver con las amenazas, el sonido de disparos no se hace esperar. Esto es por ofender a mi papá Mencho, hijo de... El sujeto es acribillado en el lugar y el mensaje vuelve a ser claro. La persona tan valiente o tan tonta como para atreverse a insultar a El Mencho o su cártel Jalisco Nueva Generación deberá hacer frente a las consecuencias. Sí me pela la verga Mencho, y así nomás le digo, aquí, vengo para acá para la Loma Rodríguez, y para ver, bueno, a ver, ¿cuándo vamos para allá para Jalisco, donde compa aquí, de la camionetona, que estoy aquí, todo el chingazo para allá a la verga, yo no me duermo como el pirata, aquí. ¿Para quién trabajas? ¿Quiénes son sus patrones? ¿Quién más? ¿Qué andan haciendo en el valle, güey? Desde niños millonarios que debieron acuartelarse con seguridad privada, a jóvenes que fueron ejecutados a sangre fría por sus videos. En esta edición repasaremos 5 casos impactantes con una misma moraleja. Ten cuidado a quien insultas en línea, ya que puede tener consecuencias fatales. El protagonista de nuestro primer caso es Rodolfo Márquez, quien era conocido en redes sociales como Fofo. Tanto en Instagram como en TikTok, el joven de 26 años ganó millones de seguidores mostrando un estilo de vida lujoso y excéntrico. Fiestas, autos de lujo y viajes son los condimentos más frecuentes de su contenido. A esto Márquez le sumaba opiniones controvertidas destinadas a encender debates en los comentarios. El problema fue que sus polémicos dichos llegaron a los oídos equivocados. El villano de este relato es uno de los cárteles más poderosos y temidos del planeta, el cártel Jalisco Nueva Generación. Si te interesa el mundo del crimen mexicano, es probable que hayas visto varias veces las siglas CJNG. Se trata de mucho más que 4 simples letras. Es el símbolo de un frente criminal que desde hace una década domina México con puño de acero.
Este cártel nació como un grupo comando compuesto por exoperadores del cártel de Sinaloa y el cártel del Milenio. Su primer objetivo fue eliminar a los temidos Zetas, un brutal grupo narco de los años 2000. El éxito de los Matazetas fue arrasador y con el tiempo se establecieron como una organización autónoma liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Si bien su principal territorio de influencia es Jalisco, lo cierto es que las 4 letras pueden ser vistas a lo largo y ancho de México, así como en países limítrofes. Es por eso que se enfrenta de manera constante no solo con las fuerzas de seguridad, sino con rivales del mismo rubro, como el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo. La gran ventaja que tienen los hombres del Mencho es el enorme poder armamentístico que poseen. En su arsenal se encuentran los clásicos fusiles de asalto AK-47 y AK-74, pero también ametralladoras de grado militar y otras piezas de gran poder destructivo. A esto hay que sumarle lanzadores de cohetes, cañones rotativos como la minigun e incluso las camionetas reforzadas que los sicarios bautizaron como monstruos blindados. A continuación veremos uno de los tantos videos viralizados por el propio cártel. No solo los influencers utilizan las redes para esparcir su mensaje. Mediante esas imágenes, el CJNG busca no solo amedrentar a sus rivales y a la policía, sino también hacer conocer su llegada a nuevos territorios. Cada vez que ingresan a un nuevo municipio, los sicarios suelen desfilar mostrando sus armas y la cantidad de personal que poseen. Su estructura es la de un ejército ilegal que opera dentro del territorio mexicano, ignorando por completo la autoridad del Estado. Es el tipo de enemigo que nadie quisiera tener, y menos aún si eres un simple creador de contenido de TikTok. El 7 de julio de 2022, Fofo Márquez tomó 3 de sus autos más lujosos y los dejó estacionados en medio del puente Matute-Remus en Guadalajara, Jalisco. El joven descendió de uno de los vehículos y comenzó a filmar el tráfico que se amontonaba detrás. Había cientos de automóviles que quedaron atascados por el capricho de un TikToker. El objetivo de Márquez era sencillo: alardear que con dinero e influencia se puede hacer cualquier cosa sin sufrir consecuencias. Ya lo andamos cerrando para nosotros. Esto es lo que quiero demostrar, lo que puede ser el dinero y el poder. O sea, literal lo cerré aquí porque yo quise. En simultáneo al corte del puente, Fofo continuó subiendo videos a sus redes, registrando toda la jornada. Esto despertó el enojo de los conductores que vieron su rutina interrumpida por el juego del influencer. La respuesta en los comentarios fue tan negativa que Márquez tuvo que borrar todo el material de sus redes sociales y pedir disculpas abiertas a toda la comunidad de Jalisco. Las autoridades aceptaron el gesto, pero confirmaron que por el delito de cortar el tránsito, le correspondía cumplir varias horas de trabajo comunitario limpiando debajo del mismo puente que bloqueó. Al cabo de unos días parecía que la polémica había disminuido por completo, pero una cuenta anónima titulada Gente con la Gente NG publicó un mensaje a todo el pueblo de Guadalajara. En ese comunicado se referían a Fofo como el maldito y prometían castigar la broma del TikToker. Citando algunas líneas de esa publicación, los supuestos sicarios afirman: "No permitiremos que ese animal salga impune". Pero ¿qué tan probable es que el cártel más poderoso de México se fijase en un simple influencer? Hay varias cuestiones a tener en cuenta para evaluar la veracidad de estas amenazas. En primer lugar, dentro del mundo narco, el respeto es un bien de altísimo valor. Jalisco es un territorio dominado y regenteado por el Mencho, y cualquier broma pesada realizada allí es también una broma contra el capo criminal. Por otra parte, a las organizaciones como el CJNG les encanta presentarse como defensores del interés popular, como paladines de la comunidad que mantienen el orden público. ¿Qué mejor para generar una buena imagen que castigar a un niño millonario que causó dolores de cabeza a miles de trabajadores?
Como te anticipamos, el Frente de las Cuatro Letras utiliza frecuentemente las redes para enviar mensajes, por lo que no fue sorprendente la vía elegida para enviar la amenaza. En nuestra opinión, es muy probable que los hombres del Mencho no hayan visto con buenos ojos la broma de Fofo. Quiero hablar ahorita del tema del puente y quiero pedirles una disculpa pública a toda la gente que se ofendió. Yo había visto que ya otros influencers lo habían hecho y lo hice a manera de contenido. Mucha gente lo ha hecho. A lo mejor mis palabras no fueron las correctas cuando yo dije que el dinero y el poder, y saben, o sea, luego digo babosadas, ¿saben? Márquez pidió disculpas de inmediato, afirmando que no fue su intención faltar el respeto, pero ya era demasiado tarde. El joven se acuarteló en la mansión de sus padres y contrató a 30 guardaespaldas que vigilaban el perímetro de la vivienda las 24 horas del día. ¿Te sentirías seguro sabiendo que ahí fuera hay un ejército de sádicos asesinos que se sintió insultado por tus acciones? Conciliar el sueño es un desafío cuando los sicarios más despiadados de todo México dicen tu nombre, seguido de las afirmaciones más crueles que te puedas imaginar. Por suerte para Fofo, los asesinos de las cuatro letras jamás cumplieron sus promesas. Sin embargo, el miedo que sintió durante esas semanas de 2022 seguramente lo acompañarán de por vida, así como la más valiosa lección: no hay dinero suficiente para salvarse de los narcos. Lo increíble es que Márquez no fue el único en faltarle el respeto al Mencho. El siguiente caso es incluso más arriesgado y peligroso. Hay ocasiones en que la valentía y la estupidez se parecen demasiado, y eso es justamente lo que ocurrió con este influencer. Mira bien, hijo de tu perra madre. A mí me pela la Mencho aquí. Yo lo digo fuera en cámaras o aquí, cabrón. Así que a mí me pela la madre el Mencho. Las atrevidas palabras que acabas de escuchar no fueron pronunciadas por un capo narco rival del CJNG. Ni siquiera se trata de un sicario osado con ínfulas de grandeza. Ese joven es simplemente un TikToker que bajo el nombre usuario Illuminati6 aceptaba desafíos de sus seguidores. Uno de los comentarios lo incitó a insultar al líder de Jalisco, a lo que el joven respondió con el video que vimos hace instantes. Pésima idea. En los comentarios sus seguidores ya anticipaban un final trágico con respuestas como «Este es un tutorial para desaparecer» o «Descanse en paz de antemano». Como te anticipamos, las cuatro letras conocen muy bien cómo funcionan las redes sociales. El video publicado por Illuminati6 no solo es torpe por insultar al criminal más buscado del continente americano, sino también porque revela su rostro y residencia en Jalisco. Pan comido para los sicarios del Mencho, que solo tenían que hacer unas pocas preguntas para dar con el paradero de este muchacho engreído. Lógicamente, los seguidores del joven supusieron lo peor. Temían ver el cuerpo del TikToker en las noticias criminales de la televisión. Sin embargo, pasaron los días y no apareció respuesta por parte del CJNG, al menos no de forma pública. Aún así, el TikToker publicó un pedido de disculpas en su perfil. Oye, este video lo hice para el señor Mencho. Pido disculpas, lo que dije no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo. Estaba mal. Ese día amanecí bien pendejo. No me di las consecuencias, me dejé llevar por los seguidores y pido disculpas, se te quiere. Luego de la publicación de ese TikTok, los seguidores del influencer sacaron todo tipo de conclusiones. Algunos planteaban que los hombres de las cuatro letras amenazaron al joven por privado. Otros que el entorno del usuario le hizo entrar en razón sobre los peligros de insultar a un criminal de ese nivel. Ninguna de estas teorías fue confirmada, pero al cabo de unas semanas la cuenta del joven fue puesta en privado y no volvió a subir contenido desde entonces. ¿Tú qué crees respecto a este caso? ¿Illuminati6 recibió una llamada amenazante desde Jalisco? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Mientras compartes tus opiniones, es momento de conocer una historia con desenlace trágico, la de Juan Luis Lagunas Rosales. Rosales alcanzó la fama en internet bajo el seudónimo El Pirata de Culiacán,
aunque no tenía nada del ingenio y la astucia que caracterizaba a los bucaneros. Este joven también se tomó el atrevimiento de insultar al Mencho, poniendo en peligro su vida a la corta edad de 17 años. Pero antes de detallar su desenlace, comencemos por sus orígenes. El pirata provenía de una familia humilde, por lo que desde pequeño tuvo que trabajar en todo tipo de actividades para poder sustentarse. Fue así que llegó a tierras culiacanas, donde el Mencho es amo y señor hace tiempo. Ya en su nuevo hogar, Rosales se hizo popular filmándose en estado de ebriedad, consumiendo grandes cantidades de whisky y mostrando los efectos en cámara. Lo cierto es que el pirata no era un youtuber o tiktoker propiamente dicho, ya que no manejaba un perfil específico más allá de su Instagram y su Facebook. Cualquier persona que se lo cruzara en una fiesta podía grabarlo y difundir su estado alcohólico en las redes. Su fama fue en constante ascenso al punto en que protagonizó videoclips e intentó concretar una carrera como músico, pero todas sus ilusiones adolescentes tenían fecha de caducidad. En varios de sus videos insultaba al mundo narco e incluso llegó a nombrar al Mencho, desafiándolo como pocas personas se animan. Así que el Mencho a mí me pela la verga. Grave error. A mediados de 2017, Juan recibió las primeras amenazas de parte del CJNG, pero el joven las ignoró por completo. La fama se le había subido a la cabeza y se consideraba intocable, pese a ser tan solo una personalidad de internet. El 18 de diciembre de ese año, el pirata de Culiacán organizó una fiesta en un bar junto a sus amigos. El problema es que alrededor de las 23 horas, a la celebración llegaron invitados que no traían precisamente alcohol ni mujeres. Eran los sicarios del Mencho. Media docena de hombres armados asaltaron el local y con una lluvia de balas acabaron con la vida del adolescente y de un empleado del lugar. En total, el pirata tenía 18 impactos de cartuchos de armas de guerra. Su cuerpo estaba tan maltratado que solo pudo ser reconocido por los tatuajes de sus brazos. Desde entonces, el pirata se convirtió en espejo de la narcocultura mexicana. Así reza un narcocorrido en su honor. La muerte era solo un peaje. Aunque mi estancia fue corta en esta vida, muchos me recordarán. Aunque ahora varios lo recuerdan, el cadáver de Juan Luis Lagunas Rosales esperó más de 3 días sobre la fría mesa del forense. Nadie reclamó su cuerpo después de su muerte. Ese fue el triste final de un joven condenado por el alcohol y las redes sociales. La muerte del Lagunas terminó inspirando a otro joven mexicano que decidió poner su vida en juego por un par de likes, el Chanito de Culiacán. En un video viral, este adolescente prometía vengar la muerte del pirata, amenazando de forma directa a los hombres del Mencho con un arma de fuego y un pequeño secuaz a su lado. Yo me pela la verga, Mencho, y así nomás le digo, aquí, venga para acá para Loma Rodríguez, y para ver, bueno, a ver, ¿cuánto vamos para allá para Jalisco, donde compa aquí, de la camionetona, que tiene aquí, todo el chingazo para allá, la verga, yo no me veo como el pirata, Si bien el Chanito decidió disculparse con el Mencho, aduciendo que tenía problemas mentales y que no había pensado bien lo que dijo, eso no fue suficiente para apaciguar la furia de Oseguera Cervantes. Desde su pedido de perdón, el adolescente eliminó sus redes, por lo que muchos usuarios supusieron que había caído baleado por sus enemigos. En esta oportunidad, los hombres del CJNG querían hacer algo especial para transformar a este joven en un ejemplo para todos los influencers. A diferencia de otros casos analizados en este video, el supuesto fallecimiento de este muchacho tuvo un condimento tan terrorífico como clásico al hablar de revanchas narco. Algunas fuentes confirmaron su muerte con la publicación de este registro audiovisual de su presunta decapitación. ¿Para quién trabajas? ¿Quiénes son sus patrones? ¿Quién más? ¿Qué andan haciendo en el valle, güey? Sin embargo, falta un giro más en esta historia.
La víctima del video no era el Chanito, sino otro desgraciado joven narco. El protagonista de nuestra historia logró alejarse del mundo de las drogas, perdiendo todo contacto tanto con las redes como con las armas de fuego. Tal vez por eso le perdonaron la vida a los hombres del Mencho. Al cabo de varios años se supo que había desaparecido debido a su internación en una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones. Afortunadamente, todo parece indicar que el joven logró dejar atrás el consumo de estupefacientes, aunque hace tiempo no hay novedades sobre su paradero. Hasta este punto solo hemos conocido influencers masculinos que sobrepasaron el límite, pero cuando te enfrentas a los criminales más peligrosos de México, estos no hacen distinción de género. Ella es Leslie Ann Pamela Montenegro, una creadora de contenido que alcanzó la fama como TikToker, YouTuber y celebridad de Instagram. Lamentablemente, su carrera digital tuvo un desenlace trágico cuando decidió revelar detalles secretos sobre el funcionamiento de uno de los cárteles más peligrosos de México. Pero antes de llegar a esas páginas oscuras, conozcamos algo más de su personalidad en línea. Leslie se hacía llamar Nana Pelucas y publicaba todo tipo de videos, desde opiniones políticas a tutoriales de maquillaje. En sus redes también había lugar para sketches de comedia y blogs sobre su vida cotidiana. Pero su contenido dio un giro notorio cuando presentó a un nuevo personaje en su repertorio, el de una mujer afroamericana con una frondosa peluca enrulada que interactuaba con personas en supermercados y otros establecimientos. Ella solía hacer preguntas de trivia para captar sus reacciones, pero de a poco se enfocó en temáticas políticas desde una perspectiva humorística. De esa manera expuso a funcionarios corruptos, aunque sin dar nombres de forma directa. En el siguiente video veremos cómo se burlaba de uno de los intentos de escape del Chapo Guzmán, caminando la fina línea entre la valentía y la falta de precaución. Chapito, mi vida, traigo una congoje y el rosario no me alcanza y le doy vueltas. Fíjate que aquí en Acapulco tenemos un puentecito que quieren hacer allá por Las Brisas, que es la zona que está bien bonita aquí. Y ay, nomás no pueden, porque no me mandas a tus ingenieros, tesoro. Échame una llamadita, tú sabes que estoy aquí siempre en la casa. Y bueno, desde esa vez que te encerraron, pues se me quedaron aquí unas camisitas y unos pantalones tuyos. Si bien en el video Leslie se burla de una figura importante dentro del mundo criminal, su deceso estuvo relacionado a otro evento. El camino hacia su trágico desenlace comenzó cuando Leslie decidió hablar sobre el Cártel Independiente de Acapulco, una de las organizaciones criminales menos difundidas de México. Este grupo armado había logrado pasar desapercibido pese a operar en todo el territorio azteca, gracias a su sociedad con fuerzas policiales y políticas que le permitían estar lejos de la prensa. Esto provocó el aumento exponencial en los crímenes y asesinatos ocurridos en Acapulco, lo cual fue expuesto por Leslie en uno de sus tantos programas. Por supuesto, la influencer recibió amenazas anónimas de todo tipo. Algunas de ellas sugerían que la mujer estaba asociada a cárteles rivales o que tenía contacto con políticos corruptos. Ella negó todos esos dichos, afirmando que sus datos habían sido brindados por fuentes confiables y que su único objetivo era arrojar luz sobre una de las grandes bandas narco de México. Ante la negativa a cesar con su contenido, los sicarios de Acapulco decidieron tomar acciones drásticas sobre el asunto. El 5 de febrero de 2018, 2 hombres armados ingresaron al restaurante donde trabajaba Leslie Montenegro. Primero pidieron cervezas, pero al cabo de unos minutos la asesinaron con disparos de pistolas 9 milímetros. 3 disparos en la parte superior de su cuerpo acabaron con la vida de la celebridad en el acto. Las autoridades mexicanas lograron detener a uno de los individuos relacionados con el asesinato, un sicario conocido como El Pipas, pero era apenas un operador de bajo nivel. Aún así, el juez a cargo del proceso desestimó los cargos, poniendo de relieve que la justicia era el perro faldero del crimen organizado. Escuchemos el duro testimonio de la pareja de Leslie. Murió en los brazos, ver la hazaña con la que un par de tipos llegaron y la ejecutaron. Eso es un crimen de odio. Es un crimen político.
El brutal asesinato llamó la atención de los medios de comunicación, los cuales comenzaron a investigar las actividades del cártel de Acapulco. De esa manera se revelaron numerosos crímenes ocurridos en la ciudad, lo que provocó un descenso en la actividad turística y la detención de varios cabecillas que hasta el momento habían permanecido anónimos. Por desgracia, el precio a pagar fue la muerte de Leslie. Las redes sociales dan una idea de impunidad, de una distancia que es imposible de franquear. Desde un supuesto anonimato, los jóvenes hablan sobre amenazas reales y tangibles. Lo que no saben es que para los narcos no hay límites ni escrúpulos. Si les faltas el respeto, es probable que tu destino inmediato sea reposar varios metros bajo tierra. Ojalá el destino de estos 5 influencers sirva de lección para jamás insultar a un capo en internet. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Ante esta situación por ser contra del CJNG. Hacían alusión a que esta persona se llamaría Carlos Enrique Sánchez, le dirían El Cholo, supuestamente era líder del cártel de Nueva Plaza. El 18 de marzo de 2021, unos peatones que caminaban tranquilamente por una plaza pública en el municipio de Tlaquepaque se toparon con una escena verdaderamente siniestra. Un cuerpo sin vida se hallaba sentado en una banca, envuelto en bolsas de residuos negras. Pero lo peor era que tenía un narcomensaje dibujado a cuchillo en su torso. Las autoridades fueron notificadas de inmediato, y si bien el cadáver estaba en un estado que le impedía ser reconocido, los reportes forenses concluirían en que efectivamente se trataba del cuerpo de uno de los criminales más buscados de México. Carlos Enrique Sánchez, más conocido como El Cholo. En este video vamos a contarles la historia de un narco que pagó el precio más alto por su traición. La gran mayoría de quienes siguen este canal ya deben saber que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es una de las agrupaciones criminales más grandes del planeta. Obviamente su fuerte está concentrado en el narcotráfico, pero tienen muchos otros negocios en paralelo que lo posicionan como uno de los imperios criminales más terribles de todos los tiempos, entre los que se encuentran el tráfico de personas, el contrabando e incluso la trata de blancas. Esta poderosa organización ilegal está liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, un siniestro capo narco con un manejo de la violencia sin precedentes. El CJNG es un desprendimiento del Cártel de Sinaloa, su más importante competidor y principal rival en el territorio occidental de México. El enfrentamiento entre estas dos facciones inició cuando El Mencho decidió declararle la guerra personalmente al Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. El atrevimiento del jefe del CJNG estaba motorizado por una ambición de poder que no conocía techo, y esa justamente fue su mayor herramienta: estar dispuesto a todo por conseguir el dominio del negocio. Por más que suene descabellado, en las guerras y enfrentamientos narcos había algunos límites que no se cruzaban, pero cuando El Mencho irrumpió en la escena como jefe del CJNG, se alcanzaron niveles de violencia jamás vistos hasta ese momento. Los sicarios liderados por Oseguera Cervantes no tenían reservas morales a la hora de defender el territorio de Jalisco, área que les permitía un ingreso a Estados Unidos de forma bastante sencilla, algo a lo que no estaban dispuestos a renunciar. Entre los hombres del Mencho, más precisamente en la posición de mano derecha, se encontraba El Cholo, nuestro protagonista. Era uno de los lugartenientes más importantes dentro del CJNG y hombre de extrema confianza de Oseguera Cervantes, cosa que no era para nada menor considerando que el capo narco era muy receloso y difícil de tratar. El Cholo era un protegido de Valencia Salazar, alias el 85, socio fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación y asociado principal del Mencho en la consolidación del imperio del CJNG. Entonces, ¿en qué momento el Cholo empieza a transitar su camino hacia la sentencia de muerte?
Si bien el Mencho dirigía al CJNG, este no podía estar en todo y tenía que delegar tareas, para lo que el Cholo era una de las personas de su máxima confianza. Se habían conocido cuando ambos trabajaban a la par para el Cártel del Milenio, pero Oseguera Cervantes tenía una ambición desmedida que lo llevó a escalar y liderar la organización. En un principio, Carlos Enrique Sánchez estaba cómodo en su posición de subalterno, dado que el Mencho lo consideraba uno de los hombres más importantes de la organización. Tal es así que le delegaba algunas de las misiones más importantes y sanguinarias que el Cholo cumplía perfectamente y sin cuestionar. Entre estas tareas se encontraban coordinar el retiro y entrega de sustancias narcóticas, la intimidación de los enemigos mediante ataques cruentos que eran filmados y distribuidos por las redes sociales, entre otras labores que estaban a la altura de las de cualquier capo narco. Según fuentes externas, la razón por la cual el Cholo decidió traicionar al Mencho fue por envidia y hambre de poder, dado que su notoriedad era mucho menor que la del líder de la organización, aunque ambos cumplían un papel igual de importante para su funcionamiento. Lo que Carlos Enrique Sánchez no sabía era que esa envidia lo condenaría al peor de los finales. Desde su nacimiento, el crecimiento del CJNG fue imparable, acompañando el ascenso de la figura del Mencho como nuevo capo narco, incluso disputándole el lugar a los grandes jefes como el Chapo Guzmán o Pablo Escobar. Para ese entonces el Cholo se sentía tan importante como el Mencho para la organización y empezó a sentir que su trabajo no estaba siendo valorado como era debido. Si bien estaba al tanto de lo que el CJNG le hacía a sus enemigos, que iba desde descuartizarlos vivos hasta disolverlos en ácido en grandes tanques de aceite, la ambición de reconocimiento pudo más y el Cholo comenzó a indisciplinarse. De la noche a la mañana empezó a llevar adelante trabajos por su cuenta, como atentados sin la aprobación del Mencho, conversaciones y decisiones comerciales a espaldas de su jefe y, por sobre todas las cosas, el inicio de sus propios proyectos personales. Esto generó una serie de discusiones y peleas entre los dos colegas, que fue coronada con el atentado a uno de los principales aliados del Mencho, Marcos Hernández, alias El Cartón, que fue baleado en su auto por orden del Cholo. Y fue justo en ese punto donde se dio el inicio formal de la guerra entre el Mencho y Carlos Enrique Sánchez, quien formaría junto a algunos aliados que trabajaban con él en el CJNG una agrupación llamada el Cártel de Nueva Plaza. Habiendo aprendido todo de su maestro, el Cholo empezó a implementar los mismos métodos que el Mencho utilizó para ascender rápidamente al poder con el CJNG. La organización Nueva Plaza empezó a masacrar integrantes del cártel que lideraba Oseguera Cervantes con el fin de dar un mensaje claro y además tomar el territorio y las calles que necesitaban para empezar la disputa por el dominio de esa zona comercial. Realmente comenzó así una guerra sin cuartel, en la que se mataban siniestramente de un lado y del otro, dejando también muchas víctimas civiles. Carlos Enrique Sánchez sabía que contaba con una organización demasiado pequeña como para derrocar al Mencho, por lo que necesitaba apoyo de una agrupación más sólida para lograrlo. Es entonces cuando entra en negociaciones con el Cártel de Sinaloa, eternos enemigos del CJNG, y es el acto por el que la guerra entre el Mencho y el Cholo se iba a volver despiadadamente personal. El Cártel de Sinaloa financiaba los atentados que el Cholo Sánchez organizaba contra el CJNG y contra el Mencho en particular, cosa que enfurecía al líder narco. Sánchez contaba con una ventaja que los de Sinaloa no conocían. Él sabía exactamente cómo funcionaba el CJNG desde adentro, dado que él junto al Mencho habían ideado las cruentas estrategias con las que llevaban adelante sus negocios y ofensivas. Asimismo, también creía que podía prever cuáles iban a ser los movimientos de Oseguera Cervantes, por lo que estaba seguro de que nunca iba a poder capturarlo y conseguiría salirse con la suya. Carlos Enrique Sánchez estaba terriblemente equivocado. En marzo de 2021, el Cártel Nueva Plaza, junto al de Sinaloa, ya habían logrado conquistar algunos territorios importantes. El ascenso del Cholo como líder narco parecía sellar una victoria contra su antiguo maestro. Sin embargo, y de forma inesperada,
El CJNG capturó a Sánchez. Al día de hoy todavía no se sabe cómo fue encontrado, pero se sospecha que el Mencho tenía agentes de contrainteligencia trabajando para él en el cártel Nueva Plaza. En un video difundido por el CJNG, un cholo muy desmejorado y sabiendo el destino que le esperaba, confiesa haber cometido una batería de crímenes impresionantes en las que involucraba al cártel de Sinaloa y al jefe de la policía mexicana, Omar García Harfuch. Esto claramente era una estrategia del Mencho para complicar a sus adversarios, ahora que tenía al traidor que trabajaba con ellos en sus manos. Sin embargo, lo peor para el cholo todavía estaba por venir. 2 días después de la divulgación del video, el cuerpo del cholo apareció en el banco de una plaza y fue noticia inmediatamente. Después de la autopsia se conocería que el cholo fue torturado por al menos 48 horas antes de ser asesinado. Rompieron sus 2 piernas en al menos 3 lugares distintos. También se deduce que fue electrocutado por diversas quemaduras en la piel y algunos de sus dedos habían sido arrancados. Como si eso fuera poco, le habían arrancado los ojos y la lengua mientras todavía se encontraba con vida. Todas estas torturas físicas e inhumanas hicieron que los 3 disparos en su cabeza que terminaron con su vida fueran un alivio más que una desgracia. No caben dudas de que la venganza en el mundo narco es algo que se toma muy en serio, por lo que los traidores deben asegurarse de no ser atrapados si no quieren terminar como el cholo. Si les gustó este video, suscríbanse al canal y denle like para que podamos seguir haciendo contenido como este. Hasta la próxima.